¿Todos sois sevillanos de Sevilla? ¿Os gusta vivir aquí o qué? Es lo que hay. ¿Eh? Un día típico aquí, la cervecita, el tapeo. Sevilla es lo más bonito que hay. Que vengan a Sevilla que aquí está muy bien. They're actually giving me a free beer. Wow. Por la mañana me voy al estante y compro puro. A la hora de comer voy a mi casa, me ducho, como, me echo un par de horitas. Pero pienso yo que hay que conocer a las personas, ¿no? Yo este señor es la primera vez que lo veo. Ah, yo pensaba que erais amigos. No. Los dos entonces sois de fuera, pero habéis venido aquí a Sevilla. We leave aside the stress and all that stuff, and we just want to enjoy, have some fun. Tu trabajo es un mero fin para poder disfrutar en tu tiempo libre. En Sevilla no hay ninguna, la verdad. Pues Y curioso. aquí en Sevilla se usaba mucho también como lenguaje, para taparse la cara o la mirada, o que hacía así era que estoy enfadada. Acortamos mucho las palabras. En vez de decir estoy helada, estoy helada. A lot of them know each other since they're little kids. Nosotros nos conocemos desde los 5 años, 6. Al final hemos sido siempre así como familia. La vida está para reír. El peor sentimiento que existe es la pena. You don't feel alone here. Man, you can't feel alone here in Sevilla. Te lo estoy diciendo otra vez. France has Paris, Italy has Rome, and Spain has Seville. When you think of Spain, the stereotypes that come to mind, the tapas, the flamenco, the orange trees, the flamenco dresses, the feria. Seville is where a lot of that happens. So we're gonna walk around and meet the locals and get their perspective, see what they think about life in Seville. And the name of the channel is Ross the Flaneur. So a flaneur is a man who wanders around and observes society. Hope you guys like the video and let me know what you think in the comments below. Soy Sonia y soy de un pueblecito de Sevilla. ¿Cómo es la vida aquí para ti en La Sevilla? vida para mí maravillosa. Buena temperatura, buen ambiente, trabajando como cualquier ciudadano más y la verdad que es agradable. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo, ¿Y de dónde eres? de aquí, soy de aquí de Triana. De Triana. Sí. ¿Qué es Triana? Vamos, Triana es el barrio este. ¿Y cómo es un día típico para ti, Gonzalo? O lo normal, ¿no? Te levantas, vas a estudiar, a trabajar en el caso de otras personas, pues se vive aquí tranquilamente porque aquí no pasa nada, es un barrio y una zona muy tranquila en específico y como yo todos los días es lo que vivo, pues tampoco nunca me paro a pensar tampoco en eso, pero se intenta mantener todo bien. A ver, hay algunas zonas otras que te las vas a encontrar a lo mejor con el más desperfecto, en plan más sucio, porque como en todos lados que hay barrios más marginales, todo lo otro, pero a esta zona de por sí has visto cómo es, que el 90% de la ciudad es así también, ¿sabes? ¿Cómo os llamáis? Manuel Concha. ¿Cuántos años casados? 60, ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Y sois de aquí, de Sevilla? de Sevilla, de Triana. Sevilla es lo más bonito que hay. Y si es el barrio de Triana, es lo más bonito que hay en todo el mundo entero. ¿Tú también crees eso? También de Triana. ¿Los sevillanos cómo son? Los sevillanos en Te general. digo una cosa, lo mejor del mundo los sevillanos. Las mejores gente, más extrantes, no son racistas, aparte de algo que haya. Son muy simpáticos, los trianeros exactamente igual. ¿Qué te va a decir una trianera? ¿Qué? Que no sea lo mejor lo suyo. ¿Cómo son los sevillanos? Lo hay bueno y malo. Por lados es igual. Uno más bueno, otro más malo, otro más sinvergüenza, otro menos sinvergüenza, uno borracho. Pues hay de todo. Todos los días nos juntamos 5 o 6 compañeros de aquí. Charlamos y hasta que nos vamos a comer. ¿Cómo es vivir aquí para ti?
La mía es a levantar. Yo me cojo por la mañana, me voy al estanco y compro puro. Viene Todos los días aquí me a- como 8 puros. 8 o 9, depende. Compro el estanco y me voy al campo olímpico, 5 kilómetros. ¿Y qué haces ahí? Andar, para allá y para acá. A la hora de comer voy a mi casa, me ducho, como, me echo un par de horitas. Me levanto a las 6 de la tarde, 5 y media y me voy otra vez a andar. Hasta las 7. Me siento aquí hasta las 9, 9 y media. Hoy hay poca gente, hoy hay poca gente. Esto se pone así, gente. Y muchos béticos, porque ahí viene otro bético. Ese anda más que el Baula Pique también. Es un amigo, un buen amigo. Encantado. Hasta luego. ¿Paco has dicho? Sí, Paco. Gracias, hasta luego. Para comer, ¿Ah? y nos llaman para comer. Para comer no me llama nadie. ¿Tú cómo te llamas? José Antonio. José Antonio Ross, encantado. Tú eres de Sevilla también, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo son los sevillanos en general? O sea, extrovertidos, tenemos empatía con la gente. Hombre, lo que pasa es que por circunstancias de otras personas que no se comportan como es debido cuando viene el extranjero, por eso hablan en general, cuando no se debería. Porque primero pienso yo que hay que conocer a las personas, ¿no? Yo estoy de acuerdo Yo con este señor es la primera vez que lo veo y sin embargo, pues ya ves. Ah, yo pensaba que erais amigos. No. Yo es la primera vez que lo veo. Y ya Pero vamos, que estáis hablando como si lo conociera de toda la vida. Le estoy diciendo, Que somos así los sevillanos. le estoy diciendo que hoy hay poca gente. Otra No, vez. hay poca gente. Hoy sí. Aquí no se puede andar muchas veces. Pues yo estoy de acuerdo contigo y por eso hago estos vídeos, porque quiero conocer la gente, las personas. Es como porque si yo, luego usted- tenemos ¿usted de dónde? de los Estados Unidos. Oye, mi hija trabaja como Ah, tu traductora hija. en la embajada de Estados Unidos. Ah, yo soy de Minnesota. Hace Minnesota, mucho ole, frío ahí. Illinois, ¿no? Sí, Cerca de sí. Illinois. Sí, muy bien. Wow. Yo me conozco a los Estados Unidos. Nada, encantado, chicos. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Pues igualmente, Y, suerte. y muchos recuerdos para Estados Unidos. Muchas gracias. Venga, ¿cómo te llamas? Yo, María Lupa. Yo me canso de Sevilla porque siempre estoy aquí, en el mismo sitio, en el barrio. Es de los pocos sitios que sigue siendo como un pueblo, ¿sabes? Que sigue la gente de siempre y te saluda y me gusta, pero a la misma vez cansa también, siempre la misma gente. Y cuando salgo de Triana y vuelvo es como que, oh, sí que es bonito Sevilla y sí que es bonita mi ciudad. O sea, tú cuando viajas fuera del barrio. Sí. Bueno, dicen aquí los trianeros. Fíjate, sí, soy trianero, que cuando cruzo el puente me siento extranjera. Y yo hay veces que cuando a lo mejor estoy con una persona que es extranjera y quiere entenderme, tengo que obligarme a intentar hablar despacio. Acortamos mucho las palabras. En vez de decir estoy helada, estoy helada. La gente de fuera cree que todos los sevillanos pues somos como muy chulos y los hombres van con patillas. El típico a lo mejor puro, con su cinturón, son muy bien vestidos, sus castellanos, que son los zapatos de cuero con los pompones estos así colgando. En Sevilla hay muchos marqueses de pocas tierras. Van de elegante, van de tal, pero después a lo mejor son dos tiesos, no tienen ni un duro. ¿No? Ese que no tiene dinero. Estoy tieso, no tengo ni un duro, a dos velas. ¿Y qué es un plato típico de Sevilla? Bueno, habrá más platos andaluces, Claro, como sí, el salmorejo, claro. Patatas aliñadas, que es patata cocida con cebolla, perejil y un poquito de aceitito y ya está. ¿No? Con su cebollita, con su perejil. Esas son las papas que me gustan a mí. Espérate, Cristina, ven. Y yo no sé bailar y me voy a dejar No bailar, son las palmas y algo que... Ven para acá y te canta algo. Y bueno, la última pregunta, algo que tú quieres que sepa el mundo de Sevilla. Tu mensaje al mundo, ¿qué sería, María? Pues que tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. A mí personalmente no me gusta la frontera, o sea que son bienvenidos todo el mundo aquí en Sevilla. Por la mañana está igual. We're gonna see if there's a singer. ¿Cómo se llama el cantante? Pastor. Pastor. See if he can sing us a song. Pastor, ven. Hola. Que yo soy un blogger. Bueno, me ha dicho que canta muy bien. Sí, pero cuando No, ahora no. Al dormir. Estoy yo cantando, yo tocando las palmas que te llaman menos arte, cantando con su cebollita, con su perejil, esas son las papas que me gustan. Ella me estaba... Yo pasó eso. ¿Tú no te atreves a cantar nada? Yo ahora mismo que tengo muchas cosas que hacer. No, Venga, luego. Pasamos y depende de si estoy inspirado. Venga. Es que no puedo entrar porque he borrado la aplicación de Facebook que no la usaba y no puedo entrar ahora a verla. Te he mandado un tatuaje de una momia del siglo V a.C., de una princesa rusa, te lo juro.
pero es que está la momia perfecta y el tatuaje está guapísimo, el trazo que tiene. A ver si lo ves. Yo del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y está perfecto, se ve perfecto, está aquí el pellejo. Y el dibujo es un ciervo con unos cuernos con flores, está muy guapo. Digo yo, tiene su Hasta luego. Mira, ¿cómo os llamáis primero? Yo Juanmi. Juanmi. Yo Javi. Alejandro. ¿Cómo es el día típico? El día típico, por ejemplo, los viernes tú vienes a trabajar, te duchas, ya luego llegas a tu casa, te duchas y sales de fiesta. Sevilla es mágica, es lo que se suele decir, es mágica. Te tomas una copa, de una copa llega a las 8 y te llega a las 6 de la mañana. Te acuestas y luego vuelves a trabajar. ¿Cómo son los sevillanos? ¿Cómo sois vosotros? Con mucho arte. Mucho arte, la verdad, mucho No, cachondeo. Somos muy cercanos. Ahí está, somos muy cercanos. Lo que pasa con nosotros es que se le dice arte porque más que nada es el cachondeo que tenemos entre nosotros. También que además la gente de fuera también lo tenemos mucho también. ¿Que vengáis a Sevilla? Que como Sevilla ninguna. Pero en verano no, por favor. Como Sevilla no hay ninguna, la verdad. Os lo recomiendo mucho. My name is Ricardo. Ricardo, Ralph, nice to meet you, Ricardo. So what is life like in Seville? Really nice weather, really nice food, people close. Yeah, this kind of stuff you can find it in Seville. What's the number one thing you love about living here? The number one thing? The way we live. We work and we do our hard work and we do our stuff. But the way we go out is like in a happy way, you know, we leave aside the stress and all that stuff. And we just want to enjoy, have some fun. And then when we work, we work. But when we have fun, we have it in a different way. Por Sevilla me perdí hoy, no quiero preguntar. Por Sevilla me perdí hoy, no quiero preguntar. Por dónde se llega al río, la Girarda dónde está. Por dónde se llega al río, la Girarda dónde está. ¿Quién me lo iba a decir? Que me perdiera en Sevilla, ¿quién me lo iba a decir? Si yo nací a la orilla del río Guadalquivir. ¿Cómo te llamas? Mara. Mara, ¿por qué te gusta vivir en Sevilla? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero... Claro, termino antes y te digo que no me gusta de Sevilla. ¿Ah, sí? La calor. Lo demás, por todo. Anda por las calles de Sevilla, anda por el centro por la noche. Te vas a Triana, que es el mejor barrio que hay en Sevilla. ¿Y por qué? Hombre, y para casi todos los sevillanos, porque en Triana hay mucho arte. ¿Puedes enseñarme un poquito de los abanicos y eso? Claro que sí. Pues nada, tenemos aquí abanicos de madera. Esta es la colección de novia. Esto, todo lo que está en pared está hecho a mano. Enseña cómo se usa la gente el abanico. Mira, de cerrar y de abrir el abanico. Esto aquí tienes que llevar un abanico en cada bolso. Tu madre, por ejemplo, siempre llevaba eso, ¿no? Mi Tus madre abuelas... tiene unos pocos de abanico. Mi abuela también los tenía. Mi abuela los tenía todo negro. Todos los abanicos. ¿Todo negro? ¿Por ser viuda o...? No, porque ella tenía luto desde... Se le murió una hija de parto y tenía luto y entonces todo... Y tenía un montón de abanicos, pero todos negros. Yo creo que el abanico es egipcio, como los baibás estos grandes. Empezó el abanico en China por un murciélago que se le entró un chino por la ventana y por las alas esas que tienen los murciélagos así, hizo la varilla del abanico. Porque antes los abanicos eran una tela para echarse aire. Y por el murciélago se inventó lo de cerrar el abanico. Pues y curioso. aquí en Sevilla se usaba mucho también como lenguaje, para taparse la cara o la mirada.
te decían cosas, además según la varilla que señalara era para decir la hora, te espero a las 3. Ahora tenía que estar el chico muy pendiente porque si no se le iba la hora. No podías salir a la calle, era por la ventana o estaba tu madre contigo. No podías decirle al chico de enfrente nada. Entonces yo estaba muy pendiente, por según si le decía no, cerraba el abanico y decía no, eso era un no. Otra vez, enséñame el no. El no, rotundo. Y él sí, pues abría despacito y la hacía así. Según si te la hacía así, en el pecho, o te hacía así, era que estoy enfadada, mosqueaba. Es un lenguaje que tenía el abanico. Pues hermana, muchísimas gracias, encantado. Igualmente. Y mucha suerte con la tienda. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manuel. ¿Cómo es la vida aquí de día a día en Sevilla? De día a día, ahora mismo en verano muy caluroso, pero es tranquila en realidad. Trabaja igual que en todos lados y después sí que es verdad que tenemos la tradición de ir más a los bares, de cuando sales del trabajo quedar con amigos, con gente del trabajo, tomarte tu cerveza, tu vino, más liviana en ese sentido. Vamos, voy a viajar, pero lo que es viajas y vuelves. Es difícil separarte de esa familia que es familia y esa familia que has buscado, es difícil. Entonces hoy, por ejemplo, tú trabajas, luego terminas y vas con tus amigos, ¿no? Sí, hoy sí. Como está el fresquito de la noche, que en Sevilla el fresquito está cotizado. ¿Y tú por qué estás aquí en la calle ahora? Porque mucha gente está haciendo la siesta. Entro a las 4:30. Ah, vale. Y estoy haciendo tiempo para entrar. Ah, vale, venga, pues no te voy a estorbar más. Manuel, pues muchas gracias, encantado. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. ¿Qué es lo que más te gusta del estilo de vida que la gente tiene aquí? La tranquilidad. ¿Sí? La tranquilidad de la ciudad, es muy tranquila. ¿Nunca has vivido fuera? Sí, he estado en Cataluña, en el País Vasco, pero aquí mejor. Sí, es verdad que somos muy costumbristas a lo nuestro. Nuestras costumbres, nuestra forma de hacer las cosas no se suele cambiar. El sevillano siempre, todo el año, tú sabes lo que hace, siempre igual. Que aquí todo se piensa la vida en el disfrutar en el tiempo libre. Tienes tu trabajo, pero tu trabajo es un mero fin para poder disfrutar en tu tiempo libre. Aquí se disfruta mucho el ocio. Pues nada, Jesús, muchas gracias y que tengas buen día. Me llamo Fátima. Un día típico aquí, la cervecita, el tapeo. Lo que pasa es que nosotros en vez de acabar el trabajo e irnos a la casa, cierro y me voy a tomar una cervecita a la Alameda. A mí me gusta mucho el barrio de Santa Cruz porque me he criado aquí. Pero si no, pues está la Alameda, el río Guadalquivir, tiene un montón de garitos que nos gusta mucho ir para allí, con buena música. ¿Y te gusta bailar flamenco sevillano? ¿Tú sabes bailar sevillano? Yo no sé bailar. ¿No? No. ¿No mi puedes madre hacer...? es sevillana, pero mi padre era vasco y yo el arte no lo tengo. Ah, vale. Que yo en la feria parezco una extranjera. Pero me gusta bailar, me gusta la salsa, me gusta la bachata, me gusta bailar, me gusta el flamenco. Me gusta el flamenco puro, más que la sevillana. Hay muchos tipos de flamenco, está la rumba, la sevillana, ¿no? Pero la sevillana está más centrada en la feria. Un día normal tú no escuchas sevillana, tú pones flamenco. O lo que decimos aquí el flamenquito, que es el flamenco pop, que está mezclado. ¿Sabes? Que no estamos todo el día bailando sevillana, como se piensa la gente. Y tomando sangría y... No, yo también escucho blues, jazz, yo escucho de todo. Para mí los sevillanos somos muy cercanos. Aquí el buenos días, las buenas tardes, el gracias siempre está. Por ejemplo, mi pareja que ha ido a Mallorca, allí decía buenos días en un bar y nadie le respondía, todo el mundo le miraba mal. Y aquí es súper importante el saludar a las personas que te encuentras por la calle. Al fin y al cabo se trata de ser humano, ¿no? Que se está perdiendo la humanidad. Ya no se trata de dónde vivas, cómo te hayas educado, ¿no? También te puedes reeducar a ti mismo, ¿no? A mí me gusta que me den los buenos días si entran en la tienda. Más o menos todos somos así, estoy generalizando. Vale, pero es verdad que somos personas al revés, más cercanas de lo que deberíamos a veces.
La vuelta que el mundo ¿Qué pasa? Venga, bueno, ¿Qué ponte, a ver, ¿cómo te llamas? José Antonio, José Antonio, ¿y de dónde eres? de Dos Hermanas. Ah, y Dos Hermanas es un barrio de Sevilla, ¿no? No, es un pueblo. Ah, vale, Un vale. pueblo de Sevilla. Yo vengo aquí a Sevilla para trabajar, pero vivir me gusta vivir en Dos Hermanas. Que en Dos Hermanas nos conocemos todos y en Sevilla pues no se conoce nadie. Ah, ¿no? En Sevilla hay mucha gente y en Dos Hermanas hay dos pelagatos. Coño, a nosotros nos gusta todo el mundo que viene de fuera. ¿Y tú quieres viajar? He viajado. ¿Dónde? Pues mira, he ido a Jordania, he ido a Finlandia, he ido a Bruselas, he ido a Inglaterra, he ido a unos ¿En cuantos de serio, países. tío? Sí, Guau, ¿verdad? qué guay. ¿Y cuál es el sitio que más te ha gustado? ¿Dónde te has viajado? Finlandia. ¿Finlandia por qué? En Laponia. Pero eso contraste enorme con Sevilla. Claro, no tiene ¿El frío te gustó? Menos 23, menos 24 grados. ¿no? Venga, pues José Antonio, algo más que quieres decir al mundo, porque tú Nada, has... que vengan a Sevilla que aquí está muy bien. Venga, pues muchas gracias. Venga, hombre. So they're actually giving me a free beer. Esta tiene alcohol. Wow, this is sin alcohol. No, tiene Thank you. alcohol, pero muy poquito. A little bit of alcohol. ¿Pero tú tienes para abrirlo? Sí, claro, aquí, trae. Wow. Ábrelo otra. ¿No te claro, te abro otra? No, bueno, no, vas a perder el dinero tu empresa. Tiene Oh. mucho, está bueno. Tiene Los mucho, campos ¿no? Tiene mucho billete. Pero esto no lo puedo ver en la calle, ¿no? Sí, no para nada. Está bueno, está bueno. Claro, no está bueno. Venga, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Eva, Eva, ¿y de dónde eres? de Barcelona, pero llevo 20 años aquí en Sevilla. Ah, ¿tú quieres salir también?
Vamos a salir de la tele. ¿Cómo te llamas tú? Miriam. Miriam, encantado, Ross. Igualmente, cariño. ¿De dónde eres? Yo, vamos, española, marroquí, los dos. Los dos, entonces sois de fuera, pero habéis venido aquí a Sevilla. Yo aquí llevo 14 años ya. 14 años. Yo no cambié a Sevilla por Barcelona, la verdad. ¿No? Porque en Barcelona hay mucha actividad, mucho ambiente. Yo ya Sevilla, Málaga, Sevilla. ¿Qué es lo que quiere que la gente sepa de Sevilla? A lo mejor una cosa que no sabe. Que vengan aquí a Taberna La Auténtica, calle Regina número 1. Eso, promoción. Para comer aquí con nosotros. ¿Puedo dar un tour rápido del restaurante? Venga, enséñame un poco el sitio. Venga, quieren un little tour. We got the vapor here for the heat. Hay mucho calor. Esto era una antigua iglesia. Iglesia. Así veis todo eso, aquí los muros, eso y todo. Esto era una antigua iglesia. Muy bonito, lo que pasa es que la gente no sabe que tenemos este salón tan grande. ¿Cómo piensas de los turistas? Yo los amo a todos. ¿Sí? A todos los turistas los amo. Andalucía es una zona turística. Tiene mucha, por ejemplo, Andalucía árabe o algo parece árabe. Por ejemplo, aquí en Geralda, Plaza de España, te va a ver muchos sitios árabes. Bueno, ¿qué? ¿Qué? No. Ay, perdón. No. She's gonna burn the food because she's giving the interview to me. But... Ya tiene todo controlado. Yeah. Pues, shukran, muchas gracias, chicas. So you guys, Manuel, he invited me to his group with his friends. Nosotros nos conocemos desde los 5 años, 6, nos hemos juntado en el instituto, somos todos del mismo barrio, al final hemos sido siempre casi como familia. Ella es monitora, ella es cantante, yo soy cantante, él trabaja conduciendo coche, él canta con el David, es mi hermanastro y Sara composita. Yo tengo un arte para cantar sevillano. La sevillana es difícil, ¿no? ¿Sí? Cantamos unas cuantas, cantamos pero la mía Si me llega a decir es que no me acordaba y no me Hombre, estos años cada uno ha tomado su camino, pero siempre nos volvemos a reencontrar. A lo mejor te echas pareja, te distancias un poco porque estás más tiempo con tu pareja, cualquier cosa. Pero después, cuando caes de ese amor, cuando se rompe la relación, vale. todos volvemos. ¿Dónde están mis amigos de la infancia? Pues ahí estamos. No puedo ver 10 años enredada en mi... No, va. 10 años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Yo quiero, vamos, no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. No. ¡Ole! De Sevilla es muy tradicional, es como un pueblo, no lo es. A lot of them know each other since they're little kids. ¿Ya conocéis? New people. Hola. Productor musical. Really? Wow. And you? Profesor. Wow. Nice to meet you. Ana. ¿Por qué? Por meternos con alguien. Sin oficio ni beneficio. Él, por ejemplo, él y yo vivimos en el mismo bloque. Otro amigo que falta aquí vive también en el mismo bloque. Él vive 2 bloques más al lado. El primo vive detrás de él. Ana vive prácticamente enfrente mía. Es raro el que llevemos 20 años prácticamente de amistad y no hemos tenido ningún problema, ninguna pelea nunca. Sinceridad, insultando continuamente. Sí, parezco una gilipollez, pero Traemos hasta sin que se te está... Qué cabrón, ¿qué pasa? Se te ve reflejo. Así en todos los días. ¿Qué le ha dicho? Que se está quedando calvo, básicamente. Aquí la relación que más une es echar mierda al otro. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, eso es el secreto de la amistad duradera, ¿no? Aquí sí. Para él si fue la mierda, lo más la vida está para reír. El peor sentimiento que existe es la pena. Tú sentís pena por alguien
Como cuando tú ves a un drogadicto y dices que es mejor. Es como tú ya lo das sentenciado de que esa persona va a morir, que no se puede hacer nada por él. ¿Dónde trabajas tú? En Londres. Habla con él. ¿Qué pasa? No le cuentes cosas de la infancia. Hello. What's your name? What's your My name is Juan. Juan. My Ross. friends call me Juan D. Juan D. This is a short way of my full name, Juan Diego. It's like short way. Well, what's life like in London? How does it compare with Seville? Wow, so I would say that London is more intense, more expensive. And in London is there's a lot of people, and you feel alone there. That's the main difference that I find. You don't feel alone here. Man, you can't feel alone here in Seville, man. It's impossible. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Ven para acá, ven, vamos a hablar tú y yo, venga, participa. Maybe it's because I'm from here, and I'm not British. Maybe British people can find that family vibe there, but not my case. So maybe I need some more time. But my place is here, definitely, in Seville. Within Spain, Seville, I would say. Salud. A la salud, a la salud de mi Sevilla puro. Todo viene de dentro. ¿Los hartos? Vale, ya me voy con los hartos. Que tú llegas más que yo. Normal, alto. Tú tienes que hacer la otra. Yo me lo invento. Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie. Siempre quiero un lobo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. 1, 2, 3, sí. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos. Donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. So everybody, it's about 1:30 a.m., but it looks like it's 8 p.m. by the way that the bars are still open and people are still out and about. And that's it. That's what we have for the Seville video. I hope you guys liked it. Met some very interesting people, got some interesting perspectives, and of course, I highly recommend coming here and meeting the people and discovering it for yourself. Let me know what you think in the comments below. Thank you for watching and see you next time.